Voy a pedirles que comiencen conmigo en 1 Corintios. Estamos en Éxodo, por supuesto, aquí el miércoles que abran su Biblia por un momento en 1 Corintios, capítulo 10. Si pudieras, por favor. Capítulo 1 de Corintios. 10. Un chico me escribió hace un par de semanas, creo. Y le pregunté lo que pensé que era una muy buena pregunta y él simplemente dijo: ¿cuál es el beneficio de estudiar el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que hacemos aquí los miércoles por la noche? Y yo le escribí una nota bastante larga y compartido varias razones por las que creo que es beneficioso estudiar el Antiguo Testamento, pero francamente, si yo solo si le hubiera dado el siguiente versículo en 1 Corintios, probablemente hubiera sido suficiente. Es 1 Corintios, capítulo 10, 11. Saltar al verso 11. La ISV dice, y esto está relacionado, esto está hablando del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Ahora dice que estas cosas le sucedieron como ejemplo, pero fueron escritos para nuestro instrucción, sobre quien el fin de los siglos ha llegado. Entonces, los acontecimientos que leemos, que estudiamos y que aprendemos en el Antiguo Testamento son que nos fue dado como un ejemplo y para instrucción, y esa es la razón por la que lo hacemos. Te concedo que el Antiguo Testamento probablemente no tiene la misma cantidad de contenido devocional como el Nuevo Testamento, y creo que esa es una de las razones por las que la gente tiende a tal vez pasemos menos tiempo en el Antiguo Testamento. De hecho, esta noche, a medida que profundizamos y casi estamos a punto de terminar con Éxodo, ya sabes que vamos a empezar a repasar parte de la recolección de suministros y ese tipo de cosas para la construcción del tabernáculo, y van a entrar en todo tipo de detalle, que probablemente no incluirán versículos que tú mismo fijarías en tu refrigerador. Y digo que este será mi versículo para memorizar esta semana. O algo a lo que necesariamente te aferras cuando estás pasando por un momento difícil. Sin embargo, estas cosas están escritas para nosotros como ejemplos. Y hay uno beneficio. Oh sí. Estoy aprendiendo estas cosas y déjame decirlo aparte. Y no quiero hacer un gran alboroto por esto. Pero conozco a algunos cristianos, música. OMS. En cierto modo vivo de la devoción y no tengo ningún problema con los devocionales. Si usas un devocional en la mañana o en la noche o algo así, eso es genial, no hay nada malo con él. Devocional siempre y cuando te adentres en la palabra en un sentido general y la repases. La escritura capítulo por capítulo y versículo por versículo. Realmente creo que así es como realmente crecemos. Los devocionales son geniales, pero tienden a crear en nosotros un apetito solo por contenido devocional, en otras palabras algo que, ya sabes, podemos irnos y simplemente decir, wow, es algo así como algo que sabes cuando estudias la Biblia. Eso no es eso no es todo. Esa no es nuestra experiencia de estudiar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchas cosas que no son lo que consideraríamos devocionales, no las encontrarás en un libro devocional. Pero es la palabra de Dios. Y es parte de lo que Dios tiene preparado y en conserva para nosotros estos muchos años, y creo que lo es. Final beneficioso del discurso. Muy bien, estamos en Éxodo capítulo 34. Lo recordarás. Aquellos de ustedes que están aquí, nos pusimos al día con lo que hicimos la semana pasada y cubrimos el primero 9 versos de Éxodo 34, como parte de nuestro estudio en el capítulo anterior. Porque es todo tipo de fue parte de él mismo, estudiar. Y entonces lo retomaremos aquí en el versículo 10. Ya el capítulo 34. Así que oren conmigo. Padre Dios, es con humildad y deseo que nosotros acercarse el trono de gracia para que puedas llénanos de conocimiento y comprensión a partir del estudio de tu palabra. Y Padre, te rogamos que nos uses lo que estudiaremos esta noche aquí en Éxodo para realmente desafiar nuestros corazones a ir más profundo, para saber más y entender por qué se nos dieron estas cosas en el Antiguo Testamento y escrito para nosotros como
y ejemplo. Y para instrucción así usa esto oramos esta noche en el nombre de Jesús nuestro, el Salvador. Amén. Amén. Muy bien, capítulo 34. Comenzando en el verso 10. Dice y él dijo y obviamente es el Señor hablando a Moisés ahora. Mirad, estoy haciendo un pacto y ahora mismo quiero que te quedes ahí conmigo por solo un momento. Un momento porque esta es una declaración importante y es importante que nos tomemos un momento para analizarla. Dios está declarando a nosotros que está haciendo un pacto con Israel, un pacto con Israel. Y quiero hablarte un poquito sobre pacto. Y que es un pacto porque creo que hay algunas personas que empezarían a explicar un pacto como una especie de contrato entre dos o más partes. Y creo que probablemente haya algunas similitudes entre un pacto y un contrato. Pero también hay algunos significativos diferencias porque contrato tiende a implicar típicamente ganancia y interés propio. Por ejemplo, si te pidiera que vinieras a mi casa y me ayudaras a hacer. Estaba haciendo algunos trabajos de jardinería en mi patio y tal vez necesitaba hacer algún trabajo en mi sistema de riego. Soja. Mirando. Ella se reía de mí porque yo necesito ayuda con mi sistema de riego, pero no te preocupes, hablaremos de eso más tarde de todos modos. Simplemente me vino a la mente. ¿Y si te contratara? Y hicimos un contrato. Yo diría que te pagaré mucho dinero. Y me ayudarás con esto y esa sería la parte de la ganancia y luego la parte del interés. ¿Es que arregle mi sistema de riego? Para que funcione correctamente, eso es lo que suele implicar un contrato entre una o más partes, generalmente dos partes. Pero un pacto es diferente. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Israel, he aquí, yo hago un pacto. ¿Cuál es esa diferencia en un pacto? Tiende a involucrar lealtad y sacrificio. Y es por eso que nos referimos a casamiento como un pacto, no a contrato. Cierto, no tengo contrato con mi esposa. Tengo un pacto contigo, mediante el cual nos hemos hecho promesas unos a otros. Amar, honor y cuidarnos unos a otros. No importa lo que pase en la vida. Y nosotros, tengo intención de hacerlo o al menos lo he pretendido. Hacerlo con sacrificio y eso es lo que lo hace posible. Pacto. Eso es lo que Dios está diciendo aquí que estoy haciendo. Un pacto, pero hay algo más que sabemos. Es pacto. Sabemos que esto no fue pensado para ser duradero. Pacto. Dios no estableció este pacto con Israel como un perdurable pacto. Y sabemos eso de las Escrituras. Permítanme ponerlo en pantalla para ustedes. Pueden verlo en Éxodo 34 horas y 10 minutos. Aquí está el versículo que acabamos de leer. He aquí, hago un pacto, pero a medida que profundizamos en el Antiguo Testamento, finalmente te encuentras con Jeremías, donde dice esto, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto. Ahora bien, esto se dijo muchos años después. Y lo que Dios continúa diciendo en ese pasaje de Jeremías es que no va a ser así. El pacto anterior, e incluso les dice cuál pacto anterior fue el indicado. Lo que hice contigo cuando te tomé de la mano y te saqué de Egipto. Así que sabemos que está hablando del pacto mosaico, que es el antiguo. ¿Cuál es la nueva? Bueno, eso también lo sabemos. Es la que Jesús inauguró y nos trajo a través de su muerte, sepultura y resurrección por nosotros. Entonces, de nuevo lo sabemos, que el pacto que Dios está haciendo aquí con Israel no es permanente. Pacto. Ahora bien, lo interesante del escritor de Hebreos es lo siguiente. Otros. Jeremías. Y dice esto acerca de los pactos, dice al hablar de un nuevo pacto. Y se refiere a Dios hablando a través de Jeremías. Él hace el primero obsoleto. Y lo que se está convirtiendo obsoleto y envejecer está listo. Desaparecer completamente ya está.
obsoleto, porque el nuevo pacto entró en su lugar. Es un mucho mejor pacto y realmente lo veremos aquí en un momento. Pero, sigamos leyendo, estamos en medio del verso 10 dice. Aquí es donde el Señor continúa hablando de las cosas que va a hacer en este pacto. Él dice delante de todo tu pueblo. Lo haré marvel, el hecho es que ya lo tenía. Tales como no han sido creadas en toda la tierra ni en nación alguna. Y todo el pueblo que está entre vosotros. ¿Eres su disculpa quien eres tú verá la obra del Señor, Señor? Porque es una cosa maravillosa. Eso lo haré contigo y luego nos dará alguna comprensión de los términos del pacto en lo que se refiere a la parte de Israel, versículo 11. Aquí están los términos para Israel. Obedeced lo que yo os mando hoy, ahí está lo que está dispuesto. Puedes saber de qué se trata este pacto, ¿no? Entiendes que es un pacto temporal, pero entiendes que también está basado en obediencia. De la nación de Israel, Dios dijo, voy a hacer algunas cosas increíbles. Voy a hacer cosas absolutamente milagrosas. Pero, ustedes tienen que hacerlo. Cumplir. Bueno, prometo hacer estas cosas, pero tienes que obedecer, recuerda, y esto es con Israel y sus temporario. Está bien. Entonces Dios escribe, de nuevo, lo que va a hacer a cambio de su obediencia. Mira lo que dice aquí mientras continuamos en el versículo 11. He aquí, yo echaré de delante de ti al amorreo, los cananeos, los hitas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. En otras palabras lo que está diciendo. Bien. Para ti, obediencia, obtienes la tierra. Voy a llevarte allí. La tierra que prometí. Abraham, Isaac y Jacob. Bien, y eso es lo que yo y yo vamos a hacer. Y, así como te doy esa tierra, también te voy a desalojar las naciones que actualmente viven en la tierra, pero ahora el Señor suena una advertencia y esta es una advertencia importante para el pueblo de Israel. Él dice, tened cuidado, no sea que hagáis pacto con los habitantes de tierra. En a donde vas no sea qué. Se convirtió una trampa. Ahora en medio de ustedes, ¿qué dijo Dios que estaba haciendo con Israel? Él dice, estoy haciendo un pacto, no es así. Pero ¿cuál es la advertencia que se le da a gente? No hagas pacto con ellos. Ya has hecho un pacto conmigo. Hoy estás haciendo un pacto conmigo. Ese pacto se basa en la obediencia. Prometo hacer estas cosas. Te traeré a tierra. Aquí está la advertencia. No hagas un pacto con ellos. ¿Por qué será una trampa para ti? En otras palabras, trampa. Bien. Ahí está. Este es uno de esos pasajes donde esto es un ejemplo para ti y para mí. Tenemos un pacto con Dios por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz, pero ya sabéis, haciendo un pacto con el mundo. Es una trampa tanto para ti como para mí, como lo fue para el pueblo de Israel, haciendo un pacto con las naciones paganas que los rodeaban, versículo 13. Esto es lo que debes hacer. Hacia religiones del mundo derribarás sus altares y romperlos, pilares, y talar sus asam, porque así será culto ningún otro Dios para el Señor, cuyo nombre es celoso. Es un Dios celoso. Algunas personas realmente se confunden cuando leen versículos como este que hablan de que Dios es un Dios celoso, y dirán que pensaba que los celos eran algo malo. Es algo malo para tú. La razón por la que es malo para ti es porque tienes un pecado, naturaleza, y entonces los celos hacia ti se convierten en una especie de actitud muy egocéntrica, emocional. Respuesta: cuando alguien tiene algo que tú desear, o es algo que quieres ser. Pero Dios no tiene ningún pecado, no hay oscuridad alguna en él. Y así cuando Dios siente celos, es puro y perfecto y no tiene absolutamente nada egoísta, intención. De hecho, de Dios, celos es para ti beneficio. Él está celoso de ti. No estoy celoso por sí mismo. Esa es la distinción importante al respecto. Entonces Dios dice que soy un Dios celoso, dice en el versículo 15, para que no hagas un aquí. Es de nuevo pacto,
con los habitantes de la tierra y cuando ellos. Y vamos a hablar de esa palabra en un momento después de sus dioses y sacrificios a sus gallinero, y estás invitado a comer de su sacrificio. Y tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, y sus hijas, en pos de sus dioses y harás tus hijos. Después, su Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje fuerte aquí? Paso. No os involucréis en las cosas que el mundo adora. En lugar de eso, rómpelos. Abajo. Bien. Cuando entras en él. Tierra. Deshazte de las cosas que el mundo. A ella le encanta. Ahora, puedes aplicar esto tanto hoy como los israelitas en aquel entonces. Podrías decir, ¿qué significa? El mundo adora hoy. No debemos hacer un pacto con el mundo, no debemos adorarle. Gallinero. Y créeme, tienen muchos dioses en el mundo aún hoy, que adoran y son dioses del placer y dioses de riqueza, dinero y todos estos otros cosas. Y él dice, no hagas eso a menos que hagas un pacto con el pueblo de él. Tierra. Y luego usa esto mismo. Idioma. Dice y cuando empiezan a llorar después de ellos. Gallinero. Y te sientes atraído hacia ese todo proceso. Y empiezas a entregarles a tus hijos. Casamiento. Y luego cuando sus hijos, que son parte del mundo. Después de todo, él. Dioses de esto. Mundo. Tus hijos se sienten atraídos por esa misma cosa. Busqué esa palabra hebrea. Esto se traduce aquí en la ISV como. Y literalmente significa en hebreo simplemente adulterio. Pero la palabra se usa aquí como se usan muchas palabras en figurativo sentido. Y lo que eso significa es, no necesariamente puedes ir a diccionario y encuentra la palabra exacta. Usar de este pasaje porque se utilizan algunas palabras en sentido figurado, no literal. La definición literal es adulterio, pero es así como se usa aquí. Verbo. Significar. Cometer fornicación y. Fornicación es simplemente una palabra que significa sexo. Fuera de. Casamiento. Fuera de los confines del matrimonio. En este momento Dios obviamente está usando estas palabras para describir espiritual. Fornicación espiritual infiel. No se trata de infidelidad física, muchas veces se trata de adoración pagana. Físico. Tipos de prácticas y comportamientos sexuales, pero en este caso es Dios quien habla. En un espiritual figurativo. Una especie de forma de advertirles contra su infidelidad al pacto. Al Señor. Y luego entra en algunos detalles en el versículo 17. No te harás dioses de fundición. Metal. Tú deberás. Y luego se adentra y comienza a hablar sobre las distintas fiestas. ¿Qué va a hacer? Exigirles que lo mantengan anualmente. En primer lugar dice que guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Cacerola. 7 días. Comerás pan sin levadura, como te mandé en el tiempo señalado en el mes de Abib. Para en el mes U. Abib saliste de Egipto, así que esto es a conmemoración de su liberación de su esclavitud. Ahora recuerda algo acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Iba de la mano con la Pascua y muchas veces la Biblia se refiere a la Pascua y muchas otras veces se refiere a la fiesta de los panes sin levadura. Se está hablando de la misma fiesta. Porque realmente eran literalmente uno tras otro, se celebraba la Pascua seguida de la fiesta de los panes sin levadura que comienza al día siguiente. Entonces, los términos se usan indistintamente, está bien, así que esa es una fiesta. Que debían hacerlo. Mantener. Cada año. Versículo 19. Él continúa diciendo. Todo lo que abre el útero son míos. Todos tus machos. Ganado. El primogénito de la vaca. Y las ovejas ahora recuerdan lo que pasó. Pascua. Dios perdonó al primogénito. Varones israelitas. Bien. Incluso ellos, animales, cuando aplicaron la sangre del cordero sobre ellos.
postes de puerta. Y así se refugiaron aquella noche bajo la sangre del cordero inmolado y fueron salvados todos los primogénitos. Que los varones fueron salvados, así dijo Dios de ahora en adelante. Todos los primogénitos varones son míos y tienen que ser redimidos. Atrás. Bueno, eso es lo que hace y se los está recordando. ¿Qué pasa con algo que era parte integral del mismo? De la fiesta. De Pascua. Y entonces dice que hay que redimir a esos primogénitos. Está bien, algo más les va a recordar el versículo 21. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás, en tiempo de arado y en cosecha. Descansarás ante cualquier agricultor. Sabe que esto es difícil hacer porque cuando quieres sembrar tu cultivo, solo tienes unos días para hacerlo cuando necesitas traer tu cosecha fuera del campo. Solo tienes un número limitado de días para hacerlo. Y sin embargo Dios dijo, incluso en esos momentos en los que te sientes obligado a volver al campo y conseguir eso, trabajo hecho, todavía lo tienes. Debe descansar. Versículo 22. Otra fiesta dice que observaréis la fiesta de las semanas, que son las primicias de la cosecha del trigo, y la fiesta de la reunión de entonces en el año nuevo. Finalmente les recordó las 3 fiestas: Pascua, fiesta de las semanas, y fiesta de reunión, y estos eran los 3. No eran las únicas fiestas, pero eran las 3 que Dios requerido. Los varones judíos, particularmente, mantener y atender. Él dice el versículo 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, el Dios de Israel, y eso es durante esas 3 fiestas. Porque yo echaré naciones de delante de ti, y ensancharé tu territorio. Mira esto. Nadie codiciará tu tierra cuando subas a presentarte delante del Señor tu Dios. 3 veces. En el año así. Aquí está él anticipándose a algunas de sus objeciones. Así que podemos viajar hasta donde sea. Tú decides que necesitamos viajar y por supuesto sabemos que al final así fue. Jerusalén. Y él está anticipando el hecho de que estos agricultores van a decir: esperen un minuto, si se requieren todos los hombres. Viajar desde donde sea que estén para estas 3 fiestas cada año. ¿No estamos dejando nuestros campos y nuestras familias? Somos vulnerables, ¿no? Justo. Haciéndolo fácil para que los merodeadores simplemente vengan a nuestro territorio y atraviesen nuestros campos y tomar lo que quieran o ir robando de nuestras casas o lo que sea. Note la promesa de Dios. Aquí. Él dice: escucha, voy a hacer que puedas hacer esto. Nadie va a codiciar tu tierra cuando tú, muchachos, suban a hacer esto. En otras palabras, ustedes caminen en obediencia, yo cuidaré de ustedes. Ustedes saben que eso es a principio. Esto sigue siendo igualmente aplicable hoy en día desde el punto de vista de si decides determinarlo en tu corazón y tu mente serán obedientes al Señor. Dios hará un camino para que tú seas así. Obediente. ¿Sabes? Entonces, es hermoso. ¿Qué? Versículo 25. No ofreceréis con nada leudado la sangre de mi sacrificio. Que el sacrificio de la fiesta de la Pascua quede hasta la mañana. Lo mejor de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Todo esto son solo recordatorios. Estas son cosas. El Señor les había dicho previamente que se los estaba dando ahora a modo de recordatorio, porque esto es una especie de reiteración del pacto y un restablecimiento del mismo ahora. Después de haber tenido esa terrible caída, durante los primeros 40 días de Moisés en la cima de la montaña donde comenzaron a adorar, un becerro de oro, así que es hora de reiterar los términos del pacto. Está bien. Versículo 27. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque de acuerdo con estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y por cierto es la segunda vez que esto sucede, que Moisés tenía 40 años. Días. Con el Señor en la cima de la montaña, obviamente. Sostenido por el Señor por 40 días, porque no se puede estar tanto tiempo sin comer. Y qué bien, yo solo diría que no intentes eso en casa. Sabes que eso es una de esas cosas, y lo dice aquí al final del versículo 28. Y escribió en las tablas las palabras del pacto.
los 10 mandamientos y cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Cuando Moisés descendió del monte, no lo sabía, que la piel de su rostro brillaba, porque había estado hablando con Dios, literalmente estaba brillando. Bien. Aarón y todo el pueblo de Israel vieron a Moisés. Y he aquí que la piel de su rostro resplandecía. Y tenían miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y él les ordenó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés hubo terminado hablando con ellos, esto es interesante, se puso un velo sobre su rostro. Ahora no te dicen por qué aquí. Solo te dijeron que se puso un velo sobre la cara. Y dice siempre que Moisés entraba delante del Señor para hablar con él. Él se quitaba el velo hasta que salía y cuando salía le decía al pueblo de Israel lo que había dicho. Fue ordenado. El pueblo de Israel vería el rostro de Moisés. Que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés pondría el velo sobre su cara. De nuevo. Hasta que entró a hablar. Con él tenemos esta especie de cosa extraña. Pasaje aquí donde se nos dice que Moisés literalmente asumió. Este brillo efervescente proviene del tiempo que pasó en presencia de Señor, donde su rostro literalmente brillaba hasta el punto que la gente inicialmente tenía miedo. Incluso acercarme a él. ¿Qué tiene de interesante esto? Ese es el apóstol Pablo. Escribe sobre esto. Y lo utiliza como un ejemplo. Describir. Lo que empezamos a hablar al principio de esto es la diferencia entre el pactos. El antiguo pacto, el uno. Llamamos antiguo pacto al que Dios ha hecho con Israel en este momento. Y el nuevo pacto, que es el que tenemos por medio de Jesucristo. Déjame mostrarte lo que dice Paul. Esto es muy interesante en la pantalla. Él dice, ahora si el ministerio de muerte tallado en letras sobre piedra vino con tal gloria que los israelitas no podían contemplar el rostro de Moisés. Es por su gloria que estaba llegando a su fin. Mira aquello que se estaba acabando. No lo hará el ministerio de la Espíritu, tener incluso más gloria. Y entonces quiero que vean esto porque si hubo gloria en el ministerio de condenación, el ministerio de justicia debe cederlo por mucho ahora quedarse allí por solo un momento. ¿Viste las 2 referencias que hace Pablo? A los viejos pacto. Él dice que en primer lugar llama al ministerio de muerte. Él está hablando del antiguo pacto, muchachos. Él lo llama el ministerio de muerte y luego ¿cómo lo llama al final? Eso. El ministerio de la condenación no es algo de lo que estamos hablando, sino de la ley. La ley de Moisés. Es el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Puedes entender por qué Pablo se metió en problemas con los judíos? La forma en que habló sobre él. Ley. Pero sabes que en otro lugar dice que eso es lo que la ley nos hace, nos mata. A nosotros. Nos condena, te condena a ti. Hasta la muerte, dice la ley. Este es el estándar justo de Dios. No puedes conservarlo. Estás condenado. Y lo harás. Morir. Hola. Genial, maravilloso. Buenas noticias, ¿eh? Eso es lo que te hace la ley. Tipo. Recuerda eso. Recuerde eso sobre la ley. Cuando alguien empieza a cacarear en tu oreja sobre cómo estás, necesitas ser un poco más cuidadoso para mantener los elementos de la ley. ¿Sabías que todavía debemos guardar el sábado? Te van a decir. ¿Sabías que todavía debemos respetar las leyes alimentarias? ¿Sabías que nosotros los cristianos deberíamos celebrar la fiesta judía? ¿Sabías que la gente te lo va a decir? Te lo digo ahora mismo, si no lo han hecho. Voluntad. Y te dirán todo tipo de cosas que debes saber hacer. Quiero que recuerdes algo. Lo que te dicen que tienes que hacer. Es el ministerio de muerte y el ministerio de condenación según el apóstol Pablo. Quiero que sigas adelante y veas lo que él hace. Decir. Él dice, en efecto,
En este caso lo que una vez fue gloria ahora está hablando de Moisés y su rostro resplandeciente. Ha llegado a no tener ninguna gloria. Todo, por causa de gloria, que lo supera ahora está hablando del nuevo pacto. Porque si lo que se estaba llevando a cabo vino con gloria, mucho más será lo que es permanente, tener gloria. Así lo dice, porque tenemos tal esperanza. Somos muy atrevidos. No como Moisés que se ponía un velo sobre el rostro, para que los israelitas no se fijaran en el resultado de lo que estaba haciendo. Trajo a un fin. En otras palabras, Moisés no quería que vieran el desvanecimiento. Gloria. Porque el nuevo pacto es un desvanecimiento. Gloria. Disculpe el antiguo pacto. El antiguo pacto se está desvaneciendo. Gloria. Y es superado muy por el nuevo pacto y la gloria que el nuevo pacto ha de ser. Mucho cuidado cuando alguien empieza a arrojarte la ley o el ministerio de condenación diciendo que necesito quedártelo, tú dices o no voy a volver al ministerio de condenación y ya abrazó el ministerio de gloria y vida por medio de Jesucristo el permanente pacto de vida. Ya he firmado mi nombre en el pacto de la vida. No voy a volver al pacto de la muerte. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Muy bien, capítulo 35. A medida que entramos en el capítulo 35, la construcción del tabernáculo va a se convertirán en el centro y al frente, pero antes de comenzar, Moisés les recordará nuevamente sobre el descanso, porque va a hablar con él aquí sobre la construcción del tabernáculo y se van a emocionar mucho al respecto. Probablemente querrían trabajar 7 días a la semana, así que Moisés reunió a toda la congregación del pueblo de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor os ha mandado hacer 6 veces. Se trabajará durante los días de reposo, pero el 7º día tendréis día de reposo solemne y santo. Al Señor será sometido cualquiera que haga obra alguna en él. Muerte. Wow. Pena capital por no hacerlo. Descansando. Como os gusta que no encendáis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo, así que el sábado y su observancia eran algo muy serio. Asunto. Bueno, ya sabes que descansar en Dios sigue siendo un asunto serio. Porque veis, el sábado era cumplido en el resto en el que entramos. Al poner nuestra fe en la obra terminada de Jesucristo en la cruz, estamos descansando. En la obra terminada de Jesús no estamos trabajando para nuestra salvación, estamos descansando en lo que Él hizo. Y esa es una de las razones por las que dijo que si no descansas, mueres. Porque ya sabéis lo que pasa en el Nuevo Testamento si no descansáis. Morir. Si no estás descansando. Jesús. Sí. Lo mismo para que puedas ver lo que Dios estaba comunicando ahora mismo. A continuación Moisés va a empezar a hablarles de los aportes que se necesitan para la construcción de la tabernáculo. Moisés dijo a toda la congregación del pueblo de Israel: esto es lo que el Señor ha dicho. Ha ordenado: tomad de entre vosotros una contribución al Señor. ¿Quién es de un corazón generoso que traiga la contribución del Señor oro, plata y bronce, azul y hilos morados y escarlata, lino fino retorcido, pelo de cabra curtido, pieles de carnero y pieles de cabra, aceite de madera de acacia para las especias ligeras, para el aceite de la unción y para el incienso fragante, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y así sucesivamente, y les dice lo que se necesita y luego comienza a hablarles sobre los trabajadores que se van a necesitar. Dice: que todo artesano hábil entre ustedes venga y haga todo lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus ganchos, sus marcos, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca con sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina. Ese es el velo que está entre el lugar santísimo y el lugar santo. La mesa con sus postes y todos sus utensilios y la extensión de la presencia. El candelero también para la luz con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para la luz y el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina. Para la puerta, a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su enrejado de bronce. Sus postes y todos sus utensilios. La cuenca y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas. Y la pantalla para la puerta del atrio.
Las estacas del tabernáculo leí las estacas del atrio y sus cuerdas las vestiduras finamente trabajadas. Para ministrar en el lugar santo las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote y las vestiduras para sus hijos. Y por su servicio. Como sacerdotes y luego dice entonces toda la congregación del pueblo de Israel partió en otras palabras ellos. Se dispersaron de la presencia de Moisés y regresaron a sus tiendas. Y luego vinieron. Todo aquel cuyo corazón lo movió y todo aquel cuyo espíritu lo movió y trajo al Señor contribuyó. La ofrenda del Señor se usará para la tienda de reunión y todo su servicio y para las vestiduras sagradas así vinieron tanto hombres como mujeres. Todos los que tenían un corazón dispuesto. Traían broches y pendientes y anillos y brazaletes de firma, todo tipo de objetos de oro cada día. Hombre dedicando una ofrenda de oro al Señor. Y todo el que tenía tela azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra o tela teñida con aceite. Pieles de carnero o de cabra les traían y todo el que podía hacer un aporte de plata y bronce. Lo trajeron como ofrenda para el Señor y todo el que poseía madera de acacia de cualquier especie. Para utilizar. En el trabajo que trajo te preguntaste alguna vez estas personas son. Camping. ¿Dónde guardas todas estas cosas? Están acampando. Están acampando en el desierto. Oh, sí, cariño, tomemos esa madera de acacia que tenemos empacada allí, en la parte trasera de la tienda. Vamos a traerlo aquí para Moisés y todo eso. No lo puedo creer, es una locura. De todos modos, versículo 25. Y toda mujer hábil hilaba con sus manos, y todas traían lo que habían hilado, de azul y púrpura. Y los hilos escarlata y el fino lino retorcido y todas las mujeres cuyos corazones los impulsaron a usar sus. La habilidad hilaba el pelo de la cabra y los líderes traían piedras y piedras para engastar. Para el efod y para el pectoral. Y especias y aceite para la iluminación, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los hombres y mujeres del pueblo de Israel cuyos. Incitarlos a traer algo para la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera. Como una ofrenda voluntaria al Señor quiero que tomes nota de que ellos lo trajo. Como un libre albedrío. Ofrenda. Muy bien, ahora notarán que Dios dio algunos dones especiales a algunas personas para que hagan la artesanía que se va a requerir, dice entonces. Dijo Moisés al pueblo de Israel, mirad el Señor os ha llamado por su nombre Besé, el hijo de Uri, hijo de ella, de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios con habilidad, con inteligencia, con conocimiento, y con todos, artesanía para idear diseños artísticos, trabajar en oro y plata y bronce, y cortar piedras para el engaste y tallar madera para ambos para disculparme por el trabajo. En cada oficio especializado. Mira esto y no solo eso sino que lo ha inspirado a enseñar. Tanto él como Olab hijo de cada uno de la tribu de Dan los llenó de sabiduría para hacer toda clase de obra de grabador, o por un diseñador, o por un bordador en hilos azules, púrpura y escarlata y lino fino retorcido o por un tejedor. Por cualquier tipo de obrero o diseñador experto y así podéis ver que Dios da dones a hombres y mujeres para poder hacer el trabajo que se requiere aquí. Quiero que se fijen en algo. Dice en el versículo 3. Que Dios ha llenado a él con el Espíritu de Dios. ¿Te diste cuenta de que eso se usa en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento en otros lugares? Asimismo dice que Dios los ha llenado del Espíritu Santo. Y sin embargo, no estamos hablando aquí de la morada del Espíritu Santo. El término, completado, con el Espíritu Santo, se refiere hacia empoderamiento del Espíritu Santo. No el morada interior. Recordar, nadie en el Antiguo Testamento fue habitado por el Espíritu Santo. Nadie. Porque el Espíritu Santo no era libre a vivir buques en ese momento porque los barcos aún no habían llegado. Limpiado por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El Espíritu podría venir. Alabama, que es el llenado del Espíritu con el propósito de empoderar, pero que si no el Espíritu sería ser levantado, entonces el Espíritu vendría y se iría, según su necesidad. Así que recuerda que es diferente. Que en el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento todavía estamos llenos del Santo Espíritu, y es para el mismo propósito que en el Antiguo Testamento. Para empoderar, para servicio. Pero nosotros tenemos algo que ellos nunca alguna vez experimentado y eso fue lo que morada del Santo
Espíritu. Cuando el Espíritu, literalmente, nos convertimos en el templo. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dios nunca dijo que a la gente en el Antiguo Testamento, porque había un templo físico en Jerusalén. Ese era el templo. En el Nuevo Testamento vosotros sois el templo. Diferente situación. Muy bien, capítulo 36. Ahora vamos a ver que las contribuciones siguen llegando. Y luego comienza el trabajo en estas diversas piezas. Sin el bisel y el olav y todo artífice en quien el Señor puso sabiduría e inteligencia para saber hacer. Todo el que haga obra en la construcción del santuario deberá hacerlo conforme a todo lo que el Señor ha mandado. Eso probablemente debería haber sido parte del capítulo anterior y Moisés llamó bisel y olav a todo artesano en cuya mente el Señor había puesto habilidad. Todo aquel cuyo corazón lo movió a venir a hacer la obra. Y recibieron de Moisés toda la contribución que tenía el pueblo de Israel. Trajo para hacer el trabajo en el santuario, y el santuario es otra palabra para el tabernáculo, y todavía seguían trayendo un regalo gratis. Ofrendas todas las mañanas. De manera que vinieron todos los artesanos que hacían toda clase de trabajo en el santuario. Cada uno de la tarea que estaba haciendo, y dijo a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo suficiente para haciendo la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Así que Moisés dio la orden y la palabra fue proclamada. En todo el campamento no debía dejarse que ningún hombre ni nadie hicieran nada más. Para la contribución del santuario, así el pueblo fue restringido trayendo, porque el material que tenían era suficiente para hacer todo el trabajo y más. ¿No es eso algo? Y solo tengo que decirte que me gusta que la gente haya sido conmovida por el Señor. Y entonces, ¿qué tienes? Tienes abundancia. De hecho, tienes uno. Me gusta la sobreabundancia. Eso. Versículo 8. Y todos los artesanos entre los trabajadores lo hicieron. El tabernáculo, y a lo que se refiere allí es el cortinas. Específicamente, y por eso lo dice. Con 10 cortinas, y porque estamos leyendo ahora sobre la construcción de las piezas del tabernáculo estamos. Les mostraré una imagen nuevamente del tabernáculo en la pantalla mientras leemos el resto. Este capítulo. Porque una vez más, este no es el contenido más devocional que jamás leerás en tu Biblia, así que solo vamos a tipo de seguir aquí. Dados. Estaban hechos de lino fino retorcido e hilo azul, morado y escarlata. Ese es el vaya. Cuerpo. Cortinas. Y dice, con querubines, trabajado hábilmente. La longitud de cada cortina era de 28 codos, y solo os recuerdo que un codo mide aproximadamente 18 pulgadas y es aproximadamente la longitud del antebrazo de un hombre. Así es ellos. Cosas medidas para que puedas hacer los cálculos tú mismo, y el ancho de cada cortina 4 codos. Y las cortinas eran iguales. Tamaño. Juntó 5 cortinas entre sí, y las otras 5 cortinas que juntó entre sí hizo bucles de color azul en el borde de la cortina exterior del primer conjunto, así también las hizo en el borde de la cortina exterior. Telón del segundo set. Hizo 50 lazadas en una cortina. Hizo 50 lazadas en el borde de la cortina que estaba en la segunda. Colocarse. Los lazos estaban uno frente al otro, y hizo 50 cierres de oro, y unió las cortinas una a otra con broches. Así que el tabernáculo era uno solo. Agujero. También hizo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, así que tienes una tienda que ahora está terminada. Él. Arriba. Podríamos llamarlo una mosca de lluvia, para tu tienda de campaña. Pero hizo 11 cortinas. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Los 11 codos eran del mismo tamaño, juntó 5 cortinas por sí mismas, 6 cortinas por. Hizo también 50 lazadas en el borde de la cortina exterior de un conjunto, y 50 lazadas en el borde de la cortina exterior de un conjunto. El borde de la otra cortina de unión, e hizo 50 broches de bronce para acoplar la tienda de campaña juntos, y que podría ser un solo agujero. Y lo hizo para él. Carpa. Una cubierta de pieles de carnero curtidas y pieles de cabra, así que ahora tienes otra cubierta sobre la tienda. Y luego hizo los marcos verticales para el tabernáculo, de madera de acacia. El codo. 10 codos era la longitud de un marco. Y de codo y medio la anchura de cada marco. Cada marco tenía 2 espigas para encajar entre sí. Hizo lo mismo con todos los marcos del tabernáculo. Marcos para el tabernáculo hizo, así que hizo 20 marcos para el lado sur. 40 bases de plata debajo de los 20 marcos, 2 bases debajo de un marco y para su por sus 2 10.
y 2 bases debajo del siguiente marco para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, del lado norte, hizo 20 marcos y allí 40 basas de plata. Y 2 bases debajo de un marco y 2 bases debajo del siguiente marco. Para la parte trasera del tabernáculo hacia el oeste hizo 6 marcos. Hizo 2 marcos para las esquinas del tabernáculo, en la parte trasera y estaban separados por debajo pero unidos en la parte superior en el primer anillo que hice 2 de ellos de esta manera. Para las 2 esquinas. Había 8 cuadros. Con sus bases de plata. 16 bases. Debajo de cada marco. 2 bases. Hizo también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas de un lado del tabernáculo, los marcos del otro lado del tabernáculo y 5 barras para los marcos del tabernáculo en la parte trasera. Hacia el oeste hizo que la barra central corriera de extremo a extremo hasta la mitad de los marcos y recubrió los marcos de oro e hizo sus anillos de oro para sujetar las barras y recubrió los barras de oro e hizo el velo de azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido. Lo hizo con querubines hábilmente labrados. Y para él hizo 4 columnas de acacia, y las cubrió de oro, sus capiteles eran de oro y fundió para ellos 4 basas de plata, e hizo también una cortina para la entrada de la tienda. De hilos azules, morados y escarlatas y lino fino retorcido bordado con aguja. Trabajar. Y sus 5 columnas con sus capiteles recubrió con capiteles sus capiteles. Y sus molduras eran de oro. Pero sus 5 bases eran de bronce. No tengo ninguna duda. Ya ves lo que estaban construyendo aquí en el tabernáculo, esto era modelo del cielo. Hay algo en ello que tiene que ver con el cielo, no lo sé. ¿Qué? Tendremos que esperar y ver cuando lleguemos allí. Algo sobre él. Él. No conozco el trono de Dios y sus alrededores y no tengo ninguna duda de que un día llegaremos al cielo y vamos a ir. Vaya. Lo entiendo. Veo todas estas cosas y nos diste todos estos detalles específicos y toda la habilidad. El trabajo y los querubines. Y las bases de plata y todo el oro recubierto y lo vamos a conseguir. Vamos a ver que todo tiene sentido algún día. Ahora mismo es solo un montón de instrucciones que son un poco aburridas de leer, pero estoy seguro de que todo irá bien. Sentido un día. Entonces, ahí lo tienes, nos detendremos allí. Y lo recogeremos. En el siguiente capítulo. Capítulo 37. Y puede ser que todavía quede mucha instrucción. Y entonces estoy pensando que vamos a terminar el libro de Éxodo la próxima semana. Entonces, ese es el meta. Padre, te damos gracias. Te agradecemos que podamos unirnos. Siempre. Señor, te damos gracias primero por el libertad que tenemos en este país. Para reunirnos en tu nombre y te adoro. Con libertad. Para profundizar en las escrituras y aprende de ello. Para crecer a partir de ello. Para entender. Él. Para nutrirse de ella. Y aprender de él. Ejemplo. Te damos gracias, Padre. Te lo agradecemos. La bendición de vivir hoy. En estos más bien oscuros pero emocionantes veces. Bajo este nuevo pacto que habéis hecho. Es pacto. Y la gloria de ello es tanta. Mayor que cualquier gloria que existió antes. Y te damos gracias por eso, Señor. Y esa gloria es nuestra. El Salvador. Y le adoramos. Esta noche, nosotros adoramos. Nuestro Rey de todos. Reyes. Nuestro Señor. De todos. Señores. Nuestro. El Salvador. Redentor. Nuestro. Amigo. Gracias por amarme. A nosotros. Gracias por derramar tu merced. Gracias por perdonar. A nosotros. De todos nuestros pecados. Te amamos. Deseamos conocerte más. Y te encomendamos nuestra noche. En el nombre de Jesús nuestro. El Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que tengas un buen resto de tu noche.